Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La imagen de la semana es una caricatura de Hernández publicada en el periódico La Jornada, en donde se aprecia al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señalando el inicio de las campañas políticas que serán, por cierto, muy intensas. Esperamos que no sea como lo ve Hernández, sino que prevalezca la cultura política, la civilidad, en aras de fortalecer nuestra democracia y no debilitarla. Y hoy la entrevista es con el gran periodista Epigmenio Ibarra, quien nos dará su visión sobre la transformación que han tenido, que han vivido los medios de comunicación durante la actual administración. Antes de ello, le invito a ver algunos de los hechos relevantes de los últimos días con la visión de Media 20.1. Durante su conferencia mañanera del 31 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la organización Artículo 19 de operar con recursos privados de fuera del país y estar conformada por opositores de su gobierno. En respuesta, más de 160 organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación, junto con más de 400 activistas y periodistas, expresaron su apoyo a Artículo 19. Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela anunciaron su salida de la televisora La Octava, que dirige Juan Aguirre, y su programa Los Periodistas se mantendrá a través del canal de YouTube del portal Sin Embargo. Queremos seguir con los pies en el suelo, mantener nuestra independencia y libertad. Y eso haremos, dijo Páez Varela en uno de sus tweets. Qué grato, qué gusto que nos acompañes en Media 20.1. Es un honor tenerte en TV UNAM. Al contrario, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación, querido Gabriel. Muchas gracias, Epigmenio. A ver, recientemente Artículo 19 presentó un informe sobre el estado de la libertad de expresión y es bastante crítico en diversos aspectos. Tú eres un periodista que lleva muchos años en esto, un productor reconocido internacionalmente que ha vivido pues diferentes momentos políticos en nuestro país, de manera pues específica. ¿Cuál es tu balance de la libertad de expresión en México en estos momentos si se le compara con sexenios anteriores? Yo creo que es una libertad nunca vista. Claro, por primera vez en la historia tenemos un presidente que rompe la corrección política, que a mi juicio era simulación, y que se atreve a decirle sus verdades a quien él considera que miente. Y eso no es bien visto en una sociedad que no está acostumbrada a la libertad. Si tú ves un debate del Parlamento inglés y oyes al primer ministro hablar de la prensa, pues te das cuenta que lo que sucede en la mañanera no es nada extraordinario. Esa corrección política hacía que en público el presidente guardara un silencio sepulcral, pero que en privado mandara perseguir, torturar, censurar o comprar al periodista incómodo. Entonces hoy lo que tenemos es un presidente que no se queda callado y a una prensa que dice lo que se le da la gana. ¿Tú viviste, Epigmenio, en tus producciones o en tu trabajo periodístico, censura en otros sexenios? ¿Cómo no? Yo escribí 11 años en Milenio hasta que me volví muy incómodo. A nosotros nos cortaron telenovelas, nos pidieron que las adaptáramos, nos redujeron temas o simplemente no nos contrataron. Nosotros, porque nos movemos con la máxima de San Ignacio de Loyola, de que hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra, a veces hacíamos series que parecían de una cosa y eran de otra. Y nos las ingeniamos para decir casi todo lo que había que decir. ¿Qué nos ayudó? El éxito. Y nos ayudó el hecho de que de todas maneras las series, telenovelas,
pues si tenían éxito representaban ingresos para la estación, hasta que nos volvimos extremadamente incómodos y entonces nos sacaban. Y eso tenía que ver con la llamada de los pinos, con la presión de los pinos, etc. Entonces, yo no siento, y creo que exagera artículo 19, y cae en el esquema de comprarse la pretensión de ser víctimas de gente a la que no se le lincha, nada más se le dice lo que hace. Porque si de linchamientos hablamos, pues hablemos del linchamiento al que es sometido el presidente o al que somos sometidos los que nos atrevemos a manifestar nuestro apoyo. Porque siempre hablan de los buts obradoristas, pero no del paquete que nos echan encima. Claro, claro, claro. Y en este sentido, creo que uno de los temas que es una deuda, podríamos decir histórica, es que así como se le rinde pues exigencia al poder para que haya transparencia, en los medios de comunicación también ha faltado transparencia, Epigmenio. Y sobre todo dicen lo que les da la gana, porque se rigen por el principio de calumnia que algo queda. Uh-huh. Es decir, sueltan unas barrabasadas. Primero son periodistas que están mucho más preocupados por sus preguntas que por las respuestas. Y que quieren que las respuestas sean una continuación de su propio discurso. Uh-huh. Ese es un periodismo muy triste y muy propio de México, donde los grandes presentadores de radio y televisión están acostumbrados a que la historia les pida cita. Eso de buscar la nota no se les da. Y los columnistas a soltar cualquier cosa sin que nadie les exija. Las grandes investigaciones periodísticas son resultado de filtraciones, lectura de documentos oficiales, obtención de documentos oficiales que son públicos. Pero con los dedos de una mano te puedo contar las grandes investigaciones periodísticas profundas. Entonces tenemos una prensa acostumbrada a postrarse ante el poder, que hoy quiere forzar al poder a que se hinque frente a ella y que se queja de que le digan sus verdades. Sí, así es, así es. Y yo te decía el sentido de la transparencia, de que hay algunos de estos medios pues dependen de otros poderes económicos o poderes políticos y, por ejemplo, esa información casi no fluye, ¿no? Y allí se entretejen pues también una serie de intereses en el momento en el que definen sus líneas editoriales, Epigmenio. Claro, porque tenemos unos medios, creo que el perverso amaciato entre prensa y poder es uno de los mayores lastres para la democracia, y ese amaciato estaba aceitado con dinero público declarado y sancionado por la ley, por un lado, que era un gasto irracional, criminal, innecesario, pero que estaba sancionado en la ley de presupuesto, y por dinero público no declarado. Uh-huh. O sea, muchos millones de pesos se pagaron, o centenares de millones de pesos, por minuto de entrevista, por foto en el periódico, por gacetilla disfrazada de reportaje. O sea, una falta de transparencia brutal, para no hablar de los intereses empresariales. Porque la información fue concebida como un gatillo para obligar o al poder público o al poder empresarial a hacer cosas, y por tanto se vendía al mejor postor. Y el único que no se enteraba de nada era el público, uh-huh, cuyo interés primordial no era servido por los medios de comunicación, sino era utilizada la necesidad de información del público y tergiversada la información para servir a intereses oscuros. Así es, la información se ha utilizado en diferentes momentos como una mercancía. Tenemos que hacer ya la pausa, querido Epigmenio, pero después de ella, pues me gustaría que la audiencia sepa
conozca tu versión sobre este conjunto de acusaciones que se dieron en días recientes de haber recibido un préstamo de Bancomext. Si bien tú ya la hiciste pública, digo, sí sería interesante, pues, que la conociera nuestra audiencia. Así que no se vaya. Gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con el periodista Epigmenio Ibarra. A ver, antes del corte anunciábamos de que, pues en días recientes, o comentábamos que en días recientes, se dio, pues esta información, lo dio a conocer una nueva agencia que funciona en Estados Unidos, que tú recibiste un préstamo de 150 millones de pesos de Bancomext. Y hasta la información fue a dar al Washington Post. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tomó esos niveles, Epigmenio, esas repercusiones, un préstamo que también se le dio, según la información pública, a cientos de empresas? A 4.969 empresas dedicadas al ramo de la exportación. Hay un banco, está la banca de fomento. Y la banca de fomento da créditos, no da dinero al por mayor. Exige garantías, exige la formación de un fideicomiso que garantiza que tú le pagues a la banca. No tiene nada que ver con Fidecine ni con ninguno de los fideicomisos. Este es un instrumento bancario en el que tú depositas el dinero que garantiza el pago. En este caso, ingresos de contratos firmados en Estados Unidos se depositan directamente ahí y el banco los toma no te pregunta. Es la primera garantía. Y el fideicomiso es para que tú no dispongas de esos recursos y el banco tenga acceso a tu cuenta y los tome. Segundo, no se nos hizo el préstamo en 2020. Se nos hizo en 2019. A una empresa que lleva 29 años de fundada, que se ha colocado como una de las más reconocidas productoras de lengua española en el mundo y que tiene contratos muy importantes suscritos con distintas empresas, todas ellas extranjeras. Argos no produce ni un minuto para México. El contenido es una fuente de ingresos muy importante para este país. Lo será en los próximos años. El contenido independiente. No hablo de Televisa ni de Azteca. Hablo de lo que hagamos los productores independientes. Y entonces, para hacerlo, necesitamos instalaciones, inversiones, equipo, y nosotros con nuestro historial de 30 años de existencia, 20 años de exportadores, acreditamos todo esto ante la banca de fomento, pedimos un crédito, establecimos para qué sería usado, dimos las garantías necesarias y suficientes y garantizamos al banco un retorno de esta inversión. Encima va a ser un negocio para Bancomext, como se supone que son los créditos. No tiene nada que ver no hubo favoritismo. Fue un proceso que tardó 16 meses. Y bueno, como yo soy periodista ciertamente, cada vez más digo que soy activista porque no hago análisis y expreso mi opinión, pero también soy empresario. Soy un empresario de izquierda, que se puede, se vale, es necesario. Soy un empresario de izquierda que ha vivido de crear una industria, una empresa que no solo piensa en sí misma, sino que piensa y apuesta por la creación de una industria de producción independiente en México. Y por eso invertimos todo lo que ganamos en equipos, en instalaciones, en talento, y tenemos una escuela, tenemos compañías de servicio y tenemos compañías productoras. Entonces pedimos un crédito, se distorsionó brutalmente la información y yo lo que le digo a la sociedad es que a ese señor
el de los montajes. Loret de Mola, ¿te refieres? Yo a él no merece una respuesta. La sociedad sí. A ella le cuento exactamente lo que sucedió, al mismo tiempo que le reitero a la autoridad que estamos a su disposición. ¿Por qué se generó, Epigmenio, por qué se generó tanto ruido si finalmente, pues es un préstamo que hace cualquier empresa? O sea, por tu posición crítica, por tu posición a favor de la Cuarta Transformación. Sí, les hace mucho ruido que uno se exprese a favor de López Obrador y piensa que quien se expresa a favor de López Obrador lo hace como ellos son. El León piensa que todos son de su condición, porque nos pagan. Yo hace toda mi vida, he sido un hombre de izquierda y con López Obrador comparto ideales hace 26 años. La razón de mi cercanía con él es mi absoluta lejanía. Yo no lo busco más que cuando hay un asunto periodístico que desde mi punto de vista merece ser explicado, como el caso de las entrevistas que le hice. Entonces, la verdad, era natural que me golpeara, pero yo era el objeto menor del ataque. Ellos se compraron la idea de que ellos difunden esa mentira de que yo soy crucial en la comunicación de López Obrador, cosa que es absolutamente falsa. Pero como se compraron esa idea, dijeron, atacamos al presidente pegándole este tonto. Esa es la verdad, es uno más de los muchos golpes sucios que pretenden darle a López Obrador. Y es un golpe contra mi credibilidad porque aprecian también, y eso sí tiene cierto sustento, que afortunadamente la gente me escucha. Y que mi cuenta de Twitter, que es mucho más chiquita que la de ellos, tiene un cierto nivel de eficiencia comunicacional. Nada más y nada menos que 500,000 seguidores, más de 500,000 seguidores. ¡Qué envidia, Pigmenio! Pero ellos tienen 7 millones. Wow, bueno, pero también hay muchos, pues digamos, personajes que no son reales. Sí, seguramente está inflada, pero de todas maneras tienen medios, tienen todo y tienen una repercusión brutal. Es una batalla bastante dispareja, pero ellos quieren adueñarse de todo. Quieren que una sola voz se escuche, que es su voz. Por eso le disputan a López Obrador las mañaneras, por eso se van contra todos los que nos expresamos a favor, porque quieren la hegemonía. Ese es el problema central. Epigmenio, ya casi se nos termina el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte si los medios, justamente por esto que nos estás comentando, están viviendo también una transformación como se está viviendo en lo político. Yo creo que todavía no. Creo que si el Estado es difícil de transformar, los medios son más difíciles de transformar. Sobre todo cuando los medios se han vuelto un poder incontestable. O porque están al servicio del poder y los protege, o porque creen que ya son el poder. Porque son los que forman la opinión pública, no forman un carajo. Lo que tenemos que entender es que el público tiene independencia y el público forma su criterio. Esas épocas en que la aplanadora establecía lo que debía pensar el país ya se acabaron. Y se acabaron en 2018 con ese voto masivo que ellos se esfuerzan en presentar como de ignorantes. No votó la ignorancia, votó la conciencia. Y entonces los medios todavía no entienden cuál es la relación con su nueva audiencia. El público es distinto, ya les cambió. Sí, totalmente. Estamos ante nuevas audiencias más participativas, les llaman prosumidores, que son también bastante críticos. ¿Y cuál debería ser el papel, Epigmenio, de los medios públicos como TV UNAM, como Canal 11, como Canal 22, Radio Educación, el IMER? Ser la conciencia de este cambio y ser la conciencia de que la tarea fundamental de un medio es el servicio público.
O sea, el periodismo es una acción de servicio, no servirse del poder de entrar a las casas sin permiso para mentir sin recato y abrirse a todas las voces que los medios nos han cerrado. Los medios convencionales no nos dan espacio. Uh-huh. Hay un proceso único en el mundo de linchamiento del presidente, en donde casi todos los días, en casi todos los diarios, todas las horas del día, se miente a propósito de la cuarta transformación. Y nadie se va, a nadie corren, a nadie persiguen. Y llegamos a lo escatológico, porque el columnista dice una cosa y los bots lo transforman. Y los insultos escatológicos tienen un propósito. Esa violencia verbal es una incitación a la violencia física y es además un esfuerzo por quitar lo humano. Cuando le dices cacas a alguien, sí. O le dices cerdo, perro, animal, extranjero, a mí me siguen diciendo guatemalteco, lo que sería para mí un honor. Pero pues mi familia es sonorense hasta la 5 generaciones abajo. Entonces, la mentira del insulto y la violencia se crean en los medios, se difuminan en la red y se convierten en campañas de odio. Eso es la tragedia. Sí, sin duda, una gran tragedia, un país dividido que alimenta mucho el odio en algunos de estos medios de comunicación. Finalmente, Pigmenio, tú como productor, ¿cuáles son los proyectos que tiene ahora Argos? ¿Qué viene para Argos? Pues dado el cambio tecnológico que estamos viviendo, la penetración cada vez mayor de tecnologías como OTT, y pues finalmente tú has marcado huella en la historia de la televisión mexicana con producciones históricas como aquella de Nada Personal, entre otras. Pues mira, nosotros estamos volcados a las OTTs desde hace ya mucho tiempo. Produjimos Ingobernable, que fue la 6ª serie en el mundo, produjimos El Club, y el año pasado se transmitió Oscuro Deseo. Uh-huh. Oscuro Deseo fue vista por 35 millones de cuentas de Netflix. O sea, entre 65 y 70 millones de personas en el mundo. Imagínate tú, 195 países. ¿Qué sigue? Desde México, ahorita hay otra serie en Netflix, ¿Quién mató a Sara?, que tiene un éxito arrollador en el mundo. El español se puede convertir en la lengua vehicular del entretenimiento. Y México debe ser la capital de producción, de contenido. Pero no puede serlo desde las televisoras convencionales. Tiene que serlo desde los productores independientes. Esa es la tarea, en eso estamos en Argos. Y en eso se está trabajando también legalmente, Pigmenio, con esto del 15% al menos de contenido nacional en pantalla. Yo tengo ahí una diferencia. Sí, ¿verdad? Por el tema de las televisoras. ¿Debe ser productores independientes o qué? No, es que no. Mira, Netflix maneja 67,000 contenidos. No tenemos capacidad, ningún país del mundo, para manejar un porcentaje de ese tamaño. Hoy no es la cuota, es la relevancia. La cuota es un concepto que tenía que ver con los horarios de la televisión abierta y con la cantidad de horas de la televisión abierta. Hoy la única que se puede beneficiar de la cuota es la vieja industria monopólica, que tiene miles de horas ahí en el cajón, que puede decir, yo te vendo todo esto, pero va a perjudicar. Va a perjudicar a la televisión mexicana y a la producción mexicana. ¿Y entonces cuál es la opción, Pigmenio? Impulsar compromisos de inversión. A ver si todo el mundo que produce contenido se pone guapo. No que no quiera esto Televisa y Azteca volverlo un negocio, sino que al contrario, le metan lana para hacer un negocio. Bueno, también al Estado le corresponde invertir. A todo el mundo, pero sobre todo a las empresas privadas. Sí. Más que cuotas,
compromisos de inversión en bien. producción independiente. Claro, claro, claro. Ahí está parte también de la riqueza, el estímulo a la producción independiente. Claro. Pues Epigmenio Ibarra, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Ha sido un enorme gusto tenerte en este programa. Al contrario, te lo agradezco muchísimo, el gusto ha sido mío. Gracias por la oportunidad. Y ya nos estaremos viendo y muchísimas gracias también a usted. Hasta la próxima semana.